Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:40. Quédense con las recomendaciones generadas en este diálogo. Me pareció muy revelador el diálogo con Alberto Narváez, hablando justamente sobre la pandemia que no ha pasado y a cuidarnos todos. Bueno, dejemos los temas sanitarios, hablemos de los temas políticos y hablemos de política internacional. Y hablemos con un especialista en la materia. ¿Cómo lee César Febres Cordero, que está con nosotros, analista, nos acompaña telemáticamente César, el triunfo de Gabriel Boric, que terminó siendo un triunfo contundente? O sea, las encuestas hablaban de que iba a ser apretado, de que el balotaje tenía pronóstico reservado, de que Chile va a ser un país dividido. Bueno, Boric le saca 11 puntos de distancia a José Antonio Kast, y el socialismo o la izquierda vuelve al poder desde Allende, desde la década de los 70, desde el año 73. O sea, estamos hablando de 48 años después. El socialismo vuelve a la Casa de la Moneda. Y además, la elección de Boric, César Belkis, amigos y amigas, supone el fin de las lógicas que permitieron gobernar a Chile desde el año 90 con los gobiernos de la denominada concertación y además las dos administraciones de Sebastián Piñera. Doctor César Febres Cordero, bienvenido. Le saludamos Belkis Sánchez y quien le habla Fabricio Vela. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Fabricio. Gracias por la invitación. Un placer estar con usted aquí. Bueno, ¿cómo leemos el triunfo de Boric, César? Bueno, yo creo que hay muchas cosas y ya vengo repitiendo unos días. Boric es un triunfo de la historia y porque Kast no se enfrentaba solamente a Gabriel Boric, sino una fuerza represada de la historia. Boric representa un mandato popular para un cambio de rumbo a Chile que se quería mover lejos de la constitución de la época de Augusto Pinochet, una constitución hecha en dictadura, en un país democrático, no tenía sentido, y corregir el modelo neoliberal que también se estableció en la época del general Augusto Pinochet con el asesoramiento de los Chicago Boys, ¿no? Estos economistas de la Universidad de Chicago, que fue moderado pero sostenido en muchas maneras por los siguientes gobiernos que se iban de la concertación a la derecha, pero de centroizquierda a centroderecha realmente, y que culminó en por varios factores, en una falta de confianza en la gente, en los partidos tradicionales chilenos. Miren cómo hasta la democracia cristiana que dio a los presidentes Frey y a Aylwin terminó con malos resultados en la primera vuelta y luego apoyó a Boric, o cómo el oficialismo de Piñera también terminó con muy malos resultados en primera vuelta y ambivalentemente trató de apoyar a Kast. César, buenos días. Justamente, ¿qué incidió para que este triunfo sea determinante? Tenemos a un nuevo presidente de Chile, el más joven, entiendo, en la historia de Chile, el más votado, analizar la remontada que hubo en la segunda vuelta electoral. ¿Cuáles fueron aquellos factores que incidieron precisamente para este triunfo? Bueno, yo creo que es algo que no puede limitarse simplemente a fenómenos recientes. Y fuera de lo que ya mencioné, tratemos de ponerlo en el marco de que Chile, de nuevo, viene de un proceso constituyente donde la izquierda ganó una inmensa mayoría. Miremos que la derecha no sacó ni siquiera el tercio que necesitaba para bloquear realmente en la convención constitucional. Y el candidato Kast de la derecha básicamente representaba el rechazo a ese proceso. Eso le taponaba, le daba un techo, ¿ya? Mientras que el candidato Boric representaba un poco esa nueva vía. Segundo, que era un candidato salido de la primaria, de una primaria de izquierdas donde derrota a Jaude del Partido Comunista, y eso le permite tener un poquito de legitimidad desde ese bloque. Y al final alcanza, creo que, a absorber un poco el voto del centro, a pesar de que el candidato antisistema, digamos, de centro, que era Parisi, trató de endosarle su voto a Kast, pero ese voto no se pudo endosar porque era mucho un voto antisistema, no era un voto parisista, era un voto anti estas vías que terminó dirimiendo por Boric. Siento también que había una buena participación de Boric en la campaña en sí, y que en los debates tuvo unas posturas bastante claras y supo increparlo de manera muy efectiva a Kast.
y a su plan de gobierno. Claro, en estas horas se difundió, por ejemplo, un extracto del debate, que tú también lo habrás visto, claro, Belkis. Sí. Yo me quedé loco realmente de la forma como Boric se enfrenta a Kast y le dice, en la página no sé cuánto dice tal cosa, en la página no sé cuánto dice no sé qué. O sea, con un aplomo que muchos creen que esa intervención contribuyó decididamente al resultado electoral, César. Probablemente, y se lo ha visto hasta con candidatos de derecha en el país, la importancia de este país, la importancia de ese tipo de intervenciones en debates, ¿no? De básicamente, no solamente poner en duda el plan de gobierno del contrincante, sino arrinconar al contrincante en televisión y básicamente flanquearlo. Pero siento que al final es realmente el momento histórico que vive Chile el que le da la fuerza a Boric. Kast no podía realmente ser el presidente que iba a coincidir con este proceso constituyente. Un hombre que lo rechazó desde el principio. Una persona con lazos familiares e ideológicos personales a la época de Augusto Pinochet, su padre, más allá de sus juventudes en Alemania, que tienen sus propias controversias, fue el jefe del Banco Central bajo la dictadura y tuvo el apoyo de sectores apegados a la dictadura. Entonces, realmente no es de sorprenderse el resultado. Contundente en cierta manera porque sí, la alta cantidad histórica de votos, pero recordemos que fue alrededor del 50%, y esto que en Chile en las últimas décadas, que ya el voto no es obligatorio, ha venido bajando. Comparada a la participación ecuatoriana no es una tan alta, pero sí, para Chile es alta. Yo creo que también hay que pensar un poco en los años recientes, ¿no? Muchos hablamos del éxito económico chileno. Un éxito que el propio Boric dijo que era ya en su victoria, que era de pies de barro porque era desigual. Pero claro, veamos los números. El Banco Mundial, ¿verdad?, dice que Chile creció en promedio un 2% entre 2014 y 2018, la mitad de su crecimiento del 2008 y 2013. Hubo una lentitud en el crecimiento chileno, aparte de la desigualdad, que probablemente influye en el descontento popular. César, yo pregunto, 2019 y las protestas que tienen su génesis en el metro de Santiago. Hay que recordar que la movilización social en Chile tiene una génesis en un reclamo por un aumento de la tarifa del metro. Pero de allí se desata toda una movilización nacional que desemboca en el tema de la constituyente. Yo pregunto, ¿esas protestas terminan siendo el punto a través del cual se desemboca en este resultado electoral? Es el detonante, pero es la mecha. A ver, ahí había un polvorín, y ese polvorín es, no quiero decir el fracaso, pero los fracasos dentro del sistema económico chileno para mucha gente, la herencia de la dictadura, la falta de fe en el sistema político, y todo eso se fue acumulando con un gobierno y medidas impopulares de Piñera, y el tema del transporte fue donde se lanzó la mecha, y ¡boom!, reventó. Pero no pensemos que fue un espontáneo momento que de la nada ocurrió un Big Bang político y Chile entró en un proceso casi revolucionario, sino de que ese fue, digamos, el estallido de algo que ya estaba taponado por mucho tiempo en Chile. Ahora bien, Boric asumirá las riendas de Chile, y ¿cuáles serán estos grandes desafíos que enfrentará en los próximos años? Las comparaciones son un poco riesgosas, por decirlo de alguna manera. Hay que hacerlas con cuidado, pero yo quiero recordar un poco el gobierno de Allende. Allende, que se enfrentó no solamente a la ultraderecha, que lo terminó por tumbar. Allende también se enfrentó a su propia izquierda. Y Boric ahora tiene primero un partido comunista que sí lo apoyó, pero que le puede hacer oposición si lo ve muy moderado. Tiene a los constituyentes, ¿verdad?, que probablemente que ahorita le muestran afecto y apoyo, pero hay que ver si eso se sostiene. Después de todo, hay como 48 independientes en esa Cámara que no responden a las lógicas de los partidos y que pueden ser más radicales. Entonces también se puede encontrar con encontronazos, para la redundancia, con conflictos en la izquierda, si lo perciben muy moderado. Y creo yo que ahí, por eso recuerdo un poco a Allende, que también tuvo desde la militancia del MIR y desde el Partido Socialista y otros partidos de la Unidad Popular, un poquito ese discurso de avanzar y no transar, que cuidado pactaba con esa época la democracia cristiana, que era el centro, pues puede ser que él también
enfrentándose a la necesidad política, tenga que hacer acuerdos o ceder un poco, ir un poco más lento y le quieran pegar desde la izquierda misma por eso. Es una posibilidad, hay que ver cómo lo maniobra y por supuesto tendrá la posición desde la derecha, hay que ver cuál es el rol de Kast. Kast por ahora se ha mostrado como un demócrata, nos sorprende por la institucionalidad chilena del tiempos recientes, le felicitó, le reconoció la victoria rápidamente, no es como acá que enseguida todo el mundo impugna los resultados, pero hay que ver qué rol toma Kast ya cuando Boric sea el presidente en funciones. ¿Cómo se lo puede ubicar ideológicamente a Boric? O sea, algunos sectores decían que era el comunismo versus la ultraderecha. Entonces hay quienes, digamos, acá en el Ecuador, que hay un montón de analistas que entiendo han leído mucho de la realidad chilena, ya dicen que con Boric Chile se va a convertir en Venezuela, en Nicaragua, que llegó el comunismo, que no sé qué. Pero por otra parte hay gente que ubica a Kast como de ultraderecha, de la extrema derecha. Primero quisiera que nos explique, César, cómo entendemos estas antípodas del comunismo versus la extrema derecha, si los dos encarnaban esas posiciones y si Boric tuvo que moderar su discurso para atraer nuevos electores. Pero hasta Kast, querido Fabricio, tuvo que moderar su discurso. Por supuesto, no resultó convincente. Y si lo hubiera tratado de moderar más, hubiera resultado aún menos convincente. Boric lo hace y tiene, creo que, un par de ayudas. Primero que, de nuevo, en la primaria le gana a un tipo que está más a la izquierda que él, al candidato del Partido Comunista. Entonces ya comparativamente era como la opción más moderada, mientras que Kast era el duro de la derecha, básicamente. Al final ya del proceso era el duro de la derecha. Y Boric probablemente va con una ola de cambio, y el cambio lo puedes posicionar como que abraza a todo el mundo, ¿no? Que no solamente lo puede hacer desde la izquierda, un poco el presidente Lasso aquí en su campaña lanzó el discurso del encuentro de vamos a cambiar el país y todos nos vamos a encontrar un gran consenso, ¿ya? Y tapiñando un poquito las propuestas liberales de derecha, bueno, Boric también casi que llama a decir yo voy a ser el presidente de todos los chilenos, vengan conmigo, no al fascismo, y un poquito poniendo de lado, no dejando de lado, pero un poquito acomodando sus propuestas ideológicas. En todo caso, Boric no va a gobernar como un comunista, no sé cómo privadamente sea su ideología, y es difícil saberlo aunque se considere un hombre de convicción de izquierdas, pero hay algo que me da una buena señal, dos cosas me da una buena señal en el sentido de no juicio de valor de sus políticas, sino de que se muestra como un moderado, si es que nos interesa esto. Primero, que él en su discurso, a pesar de todas sus propuestas ambiciosas, habla de responsabilidad fiscal, que vamos, eso no es el discurso de un comunista. Y segundo, él en su momento, y lo sacaron de Twitter y se hizo masivo, ¿no? Cuando Nicolás Maduro felicitó a Chile por la victoria de la izquierda de los independientes en las elecciones para los escaños a la Convención Constitucional, Boric le respondió básicamente diciendo que esto era un mandato para el respeto de los derechos humanos, a diferencia de como lo hizo Piñera y como lo hizo usted. O sea, criticó el régimen de Maduro y no es la única vez que ha criticado a Maduro. Entonces, una persona que tiene la valentía, digamos, con una izquierda tan radical a veces en sus bases, de encarar a Maduro y denunciar lo que hace, y que habla en un discurso de responsabilidad fiscal, que quiere ser el presidente de todos los chilenos, a diferencia de Allende, que dijo que era el presidente solo de la Unidad Popular, yo creo que es alguien que no va a gobernar como un cuco comunista. Por el lado de Kast es más complicado, yo lo veo, no quiero decir ultraderecha necesariamente, pero sí una derecha fuerte, peligrosa, con la herencia parafascista de Pinochet, y con una cercanía con el bolsonarismo que ya todos conocemos. ¿Cómo mira usted el programa de gobierno de Boric? Y lo pregunto precisamente por este calificativo que ha dado de propuestas ambiciosas que se presentaron. Bueno, es que Boric también va heredando un poquito su época de dirigente estudiantil, los reclamos que vienen ya una década o más. Boric, primero que todo, va por la educación libre y gratuita. Boric ha tratado de bajar un poco ese lado del discurso, pero se opone a las AFPs, estas pensiones privadas. Probablemente quiere construir un estado de bienestar. Y construir un estado de bienestar en el sentido de educación, seguridad social, reconocer derechos e igualdades, que es un proceso que ya se va dando en la constituyente, ¿verdad?
de reconocer derechos indígenas, que también se dan en la constituyente, pero que es un tema caliente en el sur del país, en la Araucanía y en las tierras de los pueblos mapuches y otros pueblos indígenas de Chile. Todo esto necesita construir una política distinta, un estado de bienestar que sostenga estas políticas, y eso es caro. Por eso digo que es ambicioso, porque es caro, no es imposible, no necesariamente es malo por ser caro, pero es caro. Y económicamente, por ende, va a ser complicado, primero tratar de cumplir, segundo cumplirlo sin derroche y con eficiencia, y tercero cumplirlo sin irse muy lejos y sostener el discurso un poquito, de nuevo, de responsabilidad que él trató de lanzar. Acá me escribe un mensaje un querido amigo, Nahuel Mendoza, que me dice: el Partido Comunista en Chile es muy fuerte, durante toda la campaña hicieron un trabajo conjunto y lo hicieron bien. El PC, el Partido Comunista, puso la suela y Boris la cabeza, se sintieron cómodos ambos trabajando. O sea, está claro que ahí sí hubo, digamos, una alianza, más allá de que siento que Boris no pertenece a esa extrema izquierda que alguien pudiera creer, César. Sí, a ver, no, claro, no estoy diciendo que por mis comentarios de antes necesariamente vaya a haber una pelea ni con los constituyentes ni con los comunistas, pero puede haberla. Ya hay ejemplos en la historia pasada, y en el Ecuador hemos visto cómo partidos que han trabajado codo a codo, unos de ellos entregando todo en la campaña, terminan peleándose antes de que se asuman funciones en el Ejecutivo. O sea, y no es de ahorita en Ecuador ni en Chile. Se pueden ver esos rompimientos y no hay que sorprenderse si por lo menos hay unas fricciones. De que el Partido Comunista hizo un trabajo fuerte, sí. De que tiene presencia en Chile, por supuesto, sí. Y de que Boric, por lo menos en cómo se presenta como político en la práctica, es cómo va a gobernar, no va a ser un comunista, y las circunstancias chilenas no se lo permiten. Tiene un claro mandato por sus votos, tiene un claro mandato por el proceso constituyente, pero no tiene el tipo de mandato que le permita dañarse el país y cambiar de base y totalmente el sistema económico y político de Chile. No tiene eso, y Chile, un país que todavía tiene polarización y una historia de violencia, no creo que sea lo conveniente llevarlo muy lejos. Aunque él quisiera, él no pudiera. Ahora, da la impresión, ¿no? Aquí en el Ecuador hay gente que hace la odiosa comparación que siempre ocurre en la política, ¿no? Digamos, hay sectores que comparan a Boris con Correa, con Chávez, con Kirchner en su momento. Por ahí aparecieron dirigentes de la izquierda democrática que dicen que hay una comparación con Javier Hervas y que el triunfo de Boris puede catapultar a Javier Hervas en el Ecuador. Sí, puntualmente lo que dicen es: como en Chile, el péndulo favorecerá a Hervas en Ecuador. Claro, ¿cómo se entiende eso? O sea, me gustaría un criterio suyo, César, de estas comparaciones. Primero que todo, el péndulo no me parece adecuado, porque esta constante idea que vamos de derecha e izquierda en la región no es muy exacto. El verdadero péndulo, por último, en Chile hubiera sido concertación derecha. Boric va afuera de la lógica de ese péndulo, y yo lo prefiero por eso comparar con el desborde, con el destape, con la explosión de un represamiento de agua. Y las comparaciones con Ecuador, no creo que caben, porque las circunstancias históricas que van detrás son muy distintas. Y si hubiera una comparación con Correa, por último podría ser el Correa que entró en el 2006 electo. 2006-2007, claro. Porque él viene, el proceso constituyente viene después de que Correa asume, pero más o menos viene ese ánimo de que aquí entra el que tumba la partidocracia y va a refundar la república, que es más o menos el ánimo ahorita en Chile, ¿ya? Pero no se puede comparar ni de lejos con el Correa de ahorita, ni con el correísmo ahorita, ni con la izquierda democrática, porque la izquierda democrática es muchísimo más moderada que Gabriel Boric. Por más que Boric se haya moderado, no podemos comparar esa socialdemocracia muy ubicada en el centro, incluso comparada con la izquierda democrática de hace 20, 30 años, con un socialista, izquierdista, carta cabal como Boric. No caben las comparaciones realmente con el Ecuador. No, la verdad que no. Acá también me parece muy interesante un comentario de Nilo Hidrobo, que está conectado con nosotros. Dice: todo intento de comparación de los procesos políticos en diversos países latinoamericanos es torpe e irresponsable. Yo hice un comentario ayer, César, en este espacio, justamente señalando que cada país tiene su propia particularidad. O sea, no se puede comparar que lo que pasa en Chile hay que atarlo con lo de Argentina y hay que atarlo con lo de otros países. O sea, cada país tiene una particularidad, pero es inevitable preguntarle, César, más allá de la particularidad de cada país,
¿Puede haber algún tipo de corriente continental? Digo, en algún momento hubo una corriente que estuvo, digamos, cercana al progresismo. Hubo presidentes progresistas en prácticamente toda la región. En Brasil estuvo Lula, luego Dilma. En Argentina estuvo Néstor Kirchner, luego Cristina. En Uruguay estuvieron los gobiernos del Frente Amplio con Tabaré Vázquez y con José Mujica. En el caso de Chile estuvo Bachelet. En el caso de Bolivia, Evo Morales. En el caso de Venezuela, Chávez primero y luego Maduro. En el caso de Ecuador, el propio Correa. Digamos, hubo este momento de lo que denominan el progresismo. Digo, este tipo de resultados ¿pueden derivar en una corriente regional o es subjetivo eso, César Febres Cordero? Bueno, a ver, corriente, por supuesto. Al final Boric muestra cercanía a toda esta estructura que antes, bueno, es el socialismo del siglo XXI, antes era Foro de Sao Paulo, ahora Grupo de Puebla, la Internacional Progresista, pero que básicamente, ¿qué es? La línea del peronismo en Argentina, con el kirchnerismo, la línea de Lula y el Partido de los Trabajadores en Brasil, la línea de Petro y las izquierdas colombianas, la línea que ahora ocupa, porque se ha movido bastante, Castillo en Perú, la línea que se ocupa con las nuevo gobierno que ha sido electo en Guatemala, que tiene sus cercanías, por supuesto, con Venezuela y con Cuba, pero que, por lo menos de las maneras que gobiernan ellos, van en otro orden. Boric sí responde a esta izquierda latinoamericana, y históricamente hablando, como corriente, bueno, sí. O sea, tuvimos unos 80s y 90s neoliberales, que respondieron a épocas pasadas dictatoriales y desarrollistas y que fueron sucedidas por una explosión del socialismo del siglo XXI. Así, en esos términos podemos ver que hubo una corriente izquierdista que ahora se está tratando de reinventar, y este nombre progresista es parte de ese proceso de reinvención. Y lo que le ayuda a Gabriel Boric es que Gabriel Boric realmente no tiene ni padrino, ni papá, ni es del fin de nadie, y su figura histórica detrás, el gran fantasma, un fantasma benevolente. Salvador Allende es como Jaime Roldós, es una figura martírica, histórica, hermosa detrás, que no le va a estar dando telefonazos ni órdenes. Menos complicado que la realidad de Lula, que por más que las tiene fáciles ahorita parece, ya tiene su propio bagaje de haber gobernado antes. Menos complicado que la realidad de una Argentina que tiene al kirchnerismo enquistado dentro del peronismo generando tensiones. Menos complicado que la realidad acá donde la izquierda muchas veces tiene que enfrentarse a las dinámicas y tensiones creadas por el expresidente Rafael Correa y por su participación con la presidencia y postpresidencia. Entonces Boric en ese sentido está alineado a ellos, pero tiene esa ventaja. Boric está fresquito y su herencia histórica es una que no le puede hacer daño. Dos cositas finales, nomás, César. Mi buen amigo Felipe Pesantes, que me escribe desde la provincia del Oro, dice un dato: Gabriel Boric es el más votado de la historia chilena desde el regreso a la democracia, presidente más joven y más votado, y Kast, el segundo más votado, incluso más votado que Piñera, César. Así es, de nuevo, la participación chilena ahorita no fue, digamos, altísima desde un sentido sacado de contexto, pero en el contexto chileno del regreso a la democracia, sobre todo en las últimas décadas, una participación en porcentaje elevada y en términos absolutos son estos números históricos. Entonces, naturalmente, y con la polarización que hubo, y como fue un balotaje, una segunda vuelta, naturalmente Kast iba a tener también ese tipo de números históricos. Y en todo caso, ¿eso en qué le ayuda a Boric? Le ayuda a decir, yo tengo un mandato legítimo, que a veces es complicado cuando el voto no es obligatorio, o cuando la elección es muy pegadita. Su elección no fue pegada, vino con números históricos, entonces él puede decir, yo tengo un mandato electoral, lo tengo tan fuerte como tiene ahorita la constituyente, y eso le permite tal vez gobernar con un poco más de holgura. Y lo último, César, una pregunta que me envían. ¿Por qué considera peligrosa la extrema derecha y si piensa lo mismo de la extrema izquierda? Nos hace un oyente. Le he trasladado a César Febres Cordero. Pero por supuesto que es peligrosa, ambas son peligrosas, y vamos a la historia de Chile, comparando con otros países, ayer lo pensaba, ¿no? Sin quitarle la culpa a los culpables, que al final siempre son los golpistas y dictadores. Chile venía de un proceso violento. Allende lo saboteaba, como decía más temprano, la derecha y la izquierda. Tenía guerrilla izquierdista matando a un ex vicepresidente, a Pérez. Tenía a la derecha matando al general Schneider, comandante del ejército, atentados terroristas debajo. Y esa inestabilidad termina en un golpe, ¿verdad? Aquí en Ecuador, el quinto velasquismo, una inestabilidad que muchos decían en el Ecuador se va a la guerra civil, Velasco se hace dictador, fracasa en su intento de estabilizar el país y Bombita lo derroca, y Bombita luego lo baja
ese infame triunvirato culpable de tantas muertes, ¿no? La que la gente se olvida a veces. Y los procesos históricos de la Segunda República Española, extrema derecha, extrema izquierda, asesinatos, peleas en las calles, quemas de edificios, ¿en qué termina? En la Guerra Civil y Franco. Y podemos ir con ejemplos así ad infinitum, pero lo que hay que dejar claro es que los violentos y los extremos que quieren salirse del orden democrático son los enemigos comunes. Y ahora no estoy diciendo que ni los comunistas de Chile ni Kast estén ahorita a punto de poner bombas en carros y empezar a acribillar gente, pero tienen una línea dura y es natural que la gente se preocupe por la línea dura porque a veces desemboca en la violencia. Y después de todo, después de las violentas protestas de 2019 donde hubo muertes, queda un poco el miedo a la sangre y a la violencia, que creo que es responsable. Y sin exagerar y decir de más, hay que tener esa atención y ese celo por la paz en la que se tiene que sustentar la democracia. Interesantísimo, César. Gracias por estos aportes, estimado amigo, y como ya no le debe, le deseo una feliz Navidad, César. Gracias. Igualmente, muchas gracias y un saludo a todos. Un abrazo a César Febres Cordero, analista, haciendo una valoración de lo que ha pasado en Chile. 8 de la mañana con 6 minutos. Al volver, nuestro resumen de noticias de las entrevistas del primer tramo del programa. Luego, Anabel Guerrero. Hablaremos sobre el caso de Naomi Arcentales. Y después, ¿qué nos va a hablar sobre imparables? ¿Qué pasa con imparables? Wilson Merino estará aquí en nuestro espacio. A primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.